Entonces, ¿por qué no me alertan? Tienen que ayudarme. Bueno, entonces vuelvo y empiezo. Las formas, pues son ¿qué? Pues son los objetos, ¿no? ¿Sí? Y cada que nosotros observamos las formas, pues tenemos una visualización de las mismas. ¿Qué pasa cuando yo necesito trascender simplemente la visualización? Yo necesito deconstruir la forma, traducirla a algo. Y era lo que hablábamos la clase pasada del concepto. ¿Qué era el concepto? ¿Quién se acuerda? La clase pasada lo hicimos, lo dijimos. ¿Qué era? Denme un segundo, chicos. Denme un segundo. Hola chicos, perdón ahí. Entonces, la forma es necesario deconstruirla, convertirla en otra cosa. Hay que traducirla a algo y eso es lo que hablábamos del concepto, ¿no? Yo tengo una idea y la tengo que transmitir a algo. Cuando yo veo algo, se me crean ideas también, ¿sí? Cuando yo observo algo, se me crean ideas y esas ideas hay que deconstruirlas y convertirlas para que se puedan llevar a otros contextos, como que un cartel, una pantalla de computadora. Entonces, eso hace parte de lo que se llama la forma misma y la visualización de ellas, ¿sí? Cuando yo hablaba del concepto que ninguno me quiso responder, pues estoy hablando de las ideas en general, todo lo que yo me imagino. Y eso fue lo que les pasó en el ejercicio anterior. Ustedes, con palabras, comenzaron a crear imaginarios. Y esos imaginarios, pues los ligaban a ¿qué? Los ligaban a un elemento eh, que seguramente habían conocido en sus vidas o habían visto o habían leído de él o lo habían tenido de una u otra forma en su contexto conceptual, ¿sí? Ustedes entendían las acciones a partir de eso. Y la forma, pues, se puede describir de muchas maneras. Entonces vamos a hablar especialmente de eso. En sentido estricto, las formas son contornos, ¿sí? Cuando yo hablo de una forma, estoy hablando de el contorno como tal, el límite, y eso fue lo que hicimos incluso el primer día. ¿Se acuerdan del trabajo del primer día? Que no pensábamos ni siquiera en los detalles, solamente eran el contorno. Queríamos definir una forma y reconocer esa forma. Entonces, cuando hablamos, ¿sí? En cierta medida, de qué es una forma, pues estamos hablando del límite, del contorno exactamente, ¿sí? Y una forma, ¿sí? Tridimensional, una forma tridimensional, porque las formas no son solamente bidimensionales, sino que también se pueden generar tridimensionales, son aquellas a las cuales nos podemos acercar, podemos rodear y podemos incluso tomar, ¿sí? Para que una forma pueda ser denominada tridimensional, pues tiene que suceder eso, ¿no? Tenemos que poder visualizarla desde muchas perspectivas. En este caso, para este ejercicio, ustedes tienen que seguir un poco esa dinámica. Tienen que trabajar con forma, pero para esto se van a basar en la foto que tomaron. ¿Tomaron las fotos? Hago la pregunta. Sí. ¿Sí?
Bueno, ahora, Sí, ahora me las muestran, ¿no? Eso es lo que hoy ustedes no van a presentar boceto, pero sí van a presentar la foto. Y vamos a escoger la mejor foto y vamos a ver cómo la van a trabajar. Entonces, cuando hablamos de forma y figura, ¿sí? Cuando hablamos de figura estamos hablando especialmente del límite. Lo acabo de decir antes, la forma es el elemento de contorno como tal. Cuando hablamos de figura, estamos hablando también del contorno, pero la diferencia entre figura y contorno es que de una forma y una figura, es que la figura no pasa de simplemente ser el marco. La forma se puede traducir de muchas maneras. ¿Cómo así que se puede traducir de muchas maneras? Por ejemplo, si yo estoy hablando de figura, perdón que se me fue la imagen. Si yo estoy hablando de figura, yo podría decir que este triángulo es la figura. Yo podría decir que este cuadrado es la figura. Pero si yo quiero que esto se transforme más allá de la figura y se convierta realmente en una forma, yo puedo comenzar a pensarlo diferente. Estoy hablando de lo mismo, pero lo puedo observar desde muchas perspectivas. ¿Sí? Otra vez, ¿me esperan, por favor? Bueno, chicos, me excusarán, pero es que hoy es un día muy agitado y ando con una vuelta ahí súper importante y... ¡Ay, maldición! Un momento. Bueno, volví, chicos, me excuso, en serio me perdonan, pero ya he tenido un día muy agitado y tenía que resolver un problema, pero ya quedó resuelto, ya no volvió a molestarlos más. Entonces, Está bien, profe. sigamos entonces. Entonces, yo estaba hablándoles en este instante de que si un elemento no trasciende esta observación, es denominado figura. Si ese elemento se puede plantear desde muchas perspectivas, ¿sí? O como en este caso sucede acá, estoy hablando absolutamente de la forma. Por eso yo también les pedía hoy la foto de esos objetos y que buscaran referencias de bodegones y que trataran de cambiar los ángulos de la imagen para que pudiésemos precisamente no tener una figura, sino tener una observación de forma, porque ustedes me imagino que los tomaron desde diferentes ángulos, o no, o me equivoco. ¿Me contestan, por favor? Profe, yo había entendido que era tomar 3 fotos con 3 objetos y con naturales y no naturales. Así que tomé de, digamos, 9 objetos y sí, de cada uno. Ya, bueno, ahorita si tú quieres, puedes volver a tomar la foto, no pasa nada, Silva. Igual
vamos a ver ejemplos. Entonces, si la quieres volver a tomar, la puedes hacer para que puedas hacer bien el ejercicio. ¿Sí? Ok. Pero no hay lío. Me imagino que tenés los objetos, o ya te comiste las naranjas o las manzanas. No, créame que esto no se puede comer. Yo, Utilizaste profe, elementos de mesa, esos que no se comen. Dime, Sebastián. yo estaba limitado de elementos naturales porque no se había hecho remesa. No se había comprado lo de la semana, entonces, Ya. ¿Y cómo a te lo fue? mu- no, pues a lo mucho usé, bueno, tuve que repetir objetos naturales que fueron un cactus pequeño que tenemos por ahí, una manzana que ya está como pasando de sus días y unas flores un tanto pequeñas que corté del balcón. Bueno, listo. Igual ahora miramos si funciona. Listo, Sebastián, así que no te preocupes. Muy bien. Listo, profe. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces, ¿ya quedó claro lo que significa figura versus forma? ¿O hay dudas al respecto? ¿Me contesta? Así sea uno, dígame. Sí, profe. Sí, está claro, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, como ya sabemos que la figura es absolutamente el contorno y la forma es una posibilidad de poderlo ver desde muchas perspectivas, ¿sí? Vamos a entrar ya en la generación de lo que es el espacio. La forma puede trascender de un elemento básico, como lo decía yo, simplemente la figura, convertirse a algo más espacial, a partir de elementos que le pueden ayudar a generar profundidad. ¿Cuáles son los elementos que ayudan a generar profundidad en una gráfica? Las perspectivas, por ejemplo, eso lo hablamos en el ejercicio anterior, dejábamos claro que un objeto puede convertirse en un espacio ilusorio, ¿no? Se puede generar ese tipo de espacio ilusorio. E incluso aprendimos una técnica de cómo utilizar una malla y crear letras tridimensionales. Y eso fue lo que entregaban hoy, ¿sí? Entonces yo puedo crear volumen, puedo crear espacio utilizando esos recursos que ya conozco, pero también puedo utilizar otros que he visto en clase como ¿qué? Las sombras propias, las sombras proyectadas, las luces, ¿no? Todo eso hace parte de la creación y de la profundidad de lo que se puede hacer en una gráfica. Yo utilizando esos recursos, las perspectivas, utilizando las sombras, utilizando las luces, utilizando todas esas acciones, puedo generar una acción de ilusión de espacio en un elemento. Y esas formas que yo puedo visualizar de esa manera, se deconstruyen de esta forma. Por ejemplo, cuando yo observo algo y lo voy a dibujar cuando soy niño, ¿qué es lo primero que yo hago? Cuando ustedes estaban niños, ¿cómo hacían? ¿Qué eran lo primero que hacían cuando dibujaban algo? La línea, más bien el contorno. La línea del contorno, exactamente. Así funciona y seguramente ahora también lo hacemos. Lo que pasa es que ya lo hacemos mucho más detallado y seguramente nos fijamos en otras cosas. Pero la deconstrucción primaria de un objeto a nivel visual es la utilización de la línea. Y esas líneas puede ser con variables, ¿no? Y lo dejamos claro desde el primer día de clase. Una línea no necesariamente tiene que ser recta o uniforme. Lo único que necesitamos para que una línea sea línea, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? Que sea delgada. Larga. ¿Sí? Estrecha y alargada, ¿sí? Pero la línea puede ser robusta, puede ser delgada, puede ser recta, puede ser uniforme, puede ser rota. Hay muchas posibilidades, ¿sí? Y cuando hablamos de visualización de formas, lo primero que nos llega a nuestra mente es la visualización lineal. Pues ya tenemos que tener claro o dejar claro ahí en nuestras anotaciones que la visualización lineal va a ser una de las necesidades de este ejercicio. Tenemos que mirar la imagen y deconstruirla solamente en líneas. Y esas acciones lineales pueden trascender a visualizaciones
donde ya se visualicen superficies planas. ¿En qué ejercicio visualizamos eso? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde estuvimos visualizando formas planas y creando una estructura mayor a partir de eso? ¿En cuál ejercicio lo hicimos? Hicimos el contorno y después del contorno hicimos cosas dentro. ¿La de sombras? ¿Luz y sombra? En sombras, en luz y sombra hacíamos esa visualización. Primero, construíamos la línea, sacábamos la línea y después comenzábamos a visualizar cosas que sucedían dentro de la línea o del marco. Y en este caso eran esos contornos particulares donde se creó la forma de la sombra. Y así hicieron algunos ejercicios muy, muy chéveres. ¿Vale? Muy bacano, algunos se la jugaron, hicieron un trabajo muy juicioso, ¿sí? Otros me quedaron un poco debiendo ahí, pero igual, lo trataron de hacer. Entonces, la visualización mediante líneas y superficies, podría decir que es la segunda acción. Primero veo líneas, después veo visualización de formas planas y superficies, que en cierta medida es lo que encierra el asunto del volumen y el sombreado. Estas son técnicas muy usadas cuando uno trabaja la visualización de los elementos a partir de superficies y formas planas. Son técnicas muy usadas especialmente para crear iconos y crear logotipos. Uno puede en un icono transmitir este tipo de sensación y es una sensación sencilla, pero que nos muestra mucho de la naturaleza de algo. ¿Sí? Perfectamente yo puedo entender que este objeto que estoy viendo aquí, que anteriormente se veía muy básico, podría tener una dimensión mayor. Entonces, ahí, en ese punto, podemos tener claro esa acción. Otra de las acciones de visualización es lo que denominamos la visualización a partir de puntos, donde entran temas mucho más cercanos a lo que tiene que ver con la impresión. ¿Ustedes alguna vez han visto una impresión de un libro o de una revista con una lupa? ¿Lo han hecho o no? No, profe. ¿Nunca lo han hecho? Bueno, se los dejo de tarea. Cuando uno ve una imagen impresa de un libro o una revista con una lupa, uno comienza a ver esto que les estoy mostrando aquí. Esto es lo que se denomina las famosas tramas. ¿Sí? Que, pues traducido a un lenguaje más popular, pues sería uso de puntos. ¿Alguna vez han hecho trabajo de puntillismo? Sí. Sí, profe. ¿Y cómo funciona el puntillismo? Alguien que lo haya usado. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo fuese a hacer una manzana y quisiera hacer una visión de volumen de ella con puntos, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que hacer? Cambiando la concentración de los puntos en ciertas zonas. Exactamente, Mariana, eso es verdad. O sea, mira que, y me gusta mucho que Mariana usó un lenguaje que ya tenemos nosotros y conocemos porque hicimos una plancha precisamente con eso. Y puedo, ¿no? Pensar en esa acción. Incluso estoy haciendo un tema más, aparte de concentración. ¿Qué tema estoy usando aparte de concentración? Degradado. Gradación. Gradación y similitud, en este caso.
Bueno, chicos, y entonces, la visualización mediante puntos, pues hace parte también de esa acción, donde yo puedo transmitir mis ideas a partir de ese movimiento de elementos. También las visualizaciones se pueden hacer a partir de texturas. Yo puedo visualizar algo utilizando una textura como tal y puedo transmitirla, e incluso lo hicimos también en nuestro ejercicio. Teníamos unas bases de color, las cuales enriquecíamos, y también dejábamos claro que esa visualización de esa textura podía ser absolutamente un elemento óptico o visible, pero también se podía convertir en un elemento táctil, donde trascendía la acción de la visión y se convertía en una acción o en un elemento mucho, mucho más potente, porque ya podía sentirlo. Hoy en nuestro ejercicio vamos a trabajar con formas de este carácter. Formas figurativas, ¿qué son las formas figurativas? Las formas figurativas son todas aquellas que representan algo real. Se podría decir un icono. O sea, hacen parte de la realidad. Lo que yo explicaba la clase pasada. Y un icono representaba total o parcialmente algo. Y tienen que ser cosas de nuestro plano, de nuestra realidad. Tienen que ser parte de nuestro contexto. Tienen que existir de alguna manera, pero pues también se pueden aplicar cosas que no necesariamente existan en nuestro elemento físico, sino también en un elemento conceptual, ¿no? A nivel general. Porque yo puedo hacer iconos de dragones, así los dragones no existan, pero los he visto muchas veces en ilustraciones, los he visto en libros, entonces ya hay como una acción donde el elemento así sea imaginario, se acerca más a nosotros. Generalmente las cosas imaginarias siempre nacen de un elemento real. O sea, es muy raro que suceda de otra manera. Si yo voy a crear un personaje, siempre me baso en algo que haya visto. ¿Sí? Usted se pone a ver los personajes del pasado, ellos de la literatura clásica, la Odisea, y que hacen parte de la Ilíada, y que hacen parte de toda esa historia romana clásica, incluso amerindia, todas parten de imaginarios, de contextos reales. Lo que pasa es que son exagerados o exaltados para que se vuelvan mucho más salidos, ¿no? De nuestro marco. Y un dragón es un poco eso. Si uno se pone a ver un dragón a detalle, pues un dragón resulta como si fuese un lagarto. Lo que pasa es que es a una escala mayor, con unos cualidades mayores, donde se exalta, donde se determina poder a ese animal. Pero y volviendo a las formas figurativas son representaciones de cualquier cosa que esté, ¿sí?, en nuestro plano, de una u otra manera, que yo las pueda entender. Un tomate, una persona, un gato, una planta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son formas figurativas, incluso también una silla, una mesa, una computadora, todas son formas figurativas, o sea, nacen de la realidad en cierta medida. Las formas no figurativas o abstractas son aquellas que no podemos nosotros determinar como un elemento existente. Son aquellas que yo no puedo entender. Están ahí, las puedo observar, las puedo mirar, pero no puedo describir exactamente qué es. Hubo un ejercicio que hicimos que jugaba un poco con eso. ¿Cuál fue? ¿Quién se acuerda de ese ejercicio? De La variación de forma. Variación de forma. Y en variación de forma, ¿qué pasaba? Partíamos de una forma, se podría decir abstracta, ¿no? Y después a ustedes les tocó ponerse a imaginar esa vaina que podría ser. Todas las formas no figurativas o abstractas se pueden convertir en algo a partir de nuestra imaginación. Se pueden convertir en algo después si tenemos una muy buena inventiva, ¿no? Pero
nacen de esa espontaneidad, o sea, no están dadas como describiendo algo, y esas se denominan abstractas. Una ameba, una cosa ahí, ¿no es cierto? Ángulos que yo podría ver en una imagen. Formas aleatorias. Yo no puedo exactamente decir qué puede ser eso. Entonces esas se denominan no figurativas. Dos grandes grupos entonces existen: las figurativas, las que son una descripción directa de algo, y las abstractas son aquellas que no podemos definir como un elemento. Que después de mucho rato uno las puede decir, eso se parece a esto, pero de forma inmediata no se puede lograr. Mientras si yo muestro una forma de una casa, inmediatamente es una casa. Si yo muestro la forma de un gato, inmediatamente es un gato. Entonces esa es la diferencia entre abstracto y figurativo. ¿Claros hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de estos grupos existe lo que se denominan las formas naturales. Como su nombre lo indica, son aquellas que nos entrega la madre naturaleza. Esas son denominadas formas naturales. Están dentro del grupo de las figurativas, pero pertenecen a una división que se denomina naturales. Una hoja, un perrito, una chica, un chico, un árbol, un pez, un insecto. Todo eso es natural, son formas naturales, la naturaleza misma las entregó. Y a partir de ellas yo puedo hacer deconstrucciones y puedo crear personajes y puedo crear mis propios gráficos, ¿no? Y se denominan formas naturales. Existen las formas artificiales. Según lo anterior, ¿ustedes qué podrían denominar que es una forma artificial? Según lo anterior. Algo creado por el humano. Exactamente, Mariana. Son todas aquellas formas creadas por el hombre. Que seguramente muchas se inspiraron en la naturaleza, sí, pero salen de una acción de diseño, de una acción de creación, ¿sí? Que la convierte en una forma artificial. Elementos ligados a objetos, ligados a carpintería, ligados a la industria, ligados al diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es denominado forma artificial. Los de la naturaleza, las artificiales. También las artificiales están en el grupo de las figurativas. La única diferencia es que fueron hechas por el hombre. Están las formas verbales, que son aquellas que ya no vienen de una observación, ¿sí? Sino que vienen de ¿qué? ¿Quién se acuerda de esto? Las formas verbales, ¿de dónde vienen? Según lo que dijimos en la clase anterior. ¿Serían qué? ¿Serían un icono o serían un símbolo? ¿Quién se acuerda de eso? Que yo expliqué en la clase pasada. ¿Qué son las formas verbales? En este caso puse letras. Bueno, les hago esta pregunta. ¿Qué es Un icono. No, pero les hago esta pregunta. ¿Qué es un icono? Y les hago esta otra pregunta. ¿Qué es un símbolo? ¿Quién se acuerda? Yo lo expliqué. Alguien que me responda. Profe, un símbolo es algo que se da una definición dentro de un grupo, ¿no? Sí, se da a partir de un acuerdo. ¿Sí? ¿Y un icono qué es, Eduardo? Un icono sería algo
que todo el mundo podría entender estén o no dentro del grupo, ¿no? Exactamente, entonces podríamos hablar que esta y esta podrían denominarse formas naturales, formas artificiales, pero podrían convertirse en íconos. Las formas verbales no son íconos, son símbolos. ¿Y por qué son símbolos? Porque hemos llegado a un acuerdo donde la A significa un sonido, donde la B significa otro sonido, la C, etcétera, etcétera. Es un acuerdo. Y es un acuerdo en Occidente. Porque los símbolos de Oriente son diferentes. ¿Sí? Ellos utilizan otro tipo de simbología que para nosotros es ajena. A nosotros nos muestran símbolos de Oriente y quedamos locos, no entendemos de qué se trata esa vaina. ¿Por qué? Pues porque hace parte de la cultura de ellos, no pertenece a nuestra cultura, no hemos estudiado ese lenguaje, no conocemos esa simbología. Y seguramente usted le pone también estas formas a una persona de Oriente y él también va a quedar loco. No tiene ni idea qué significa. ¿Sí? No estoy hablando del 100%, porque seguramente sí habrá gente que conoce eso. Y igual acá, también acá seguramente hay gente que conoce los símbolos de Oriente. Pero si hablamos del gran grupo, de la masa de la población, para muchos serán elementos incluso abstractos, ¿no? Están las figuras geométricas, que son aquellas que nacen de la acción matemática, ¿sí? La pureza matemática, donde entra todo eso que veíamos en el colegio de las formas de la geometría misma. Se parte, ¿no?, de esa acción. ¿Y hoy qué vamos a hacer con nuestro ejercicio? Hoy con nuestro ejercicio vamos a hacer eso. Vamos a tener una foto que hemos tomado desde varios ángulos. Vamos a encontrar una que nos guste. Y después de tener esa foto que nos guste, vamos a hacer una deconstrucción lineal, una deconstrucción de formas planas. Incluso después vamos a hacer una deconstrucción de textura, de color, ¿sí? Y la idea es que al final tengamos un elemento gráfico muy, muy potente, partiendo de toda esa acción de deconstruir. Vamos a utilizar una primera visión y la vamos a llevar a algo mucho más avanzado. Entonces veamos el ejemplo. Para este ejercicio tenemos que visualizar esa imagen que hoy trajeron. La van a visualizar de esta manera. Lineal, positiva. La van a visualizar. Lineal, negativa. La van a visualizar. Formas planas. Y esta última debe ser de máximo detalle. Donde entra la textura, ¿sí?, la luz, la sombra. En esta, formas planas, no existe la textura, pero sí se puede usar la luz y la sombra. En estas, solo visualizamos la figura. Para este ejercicio vamos a jugar a eso. Vamos a utilizar la foto como recurso. Yo ahora les voy a explicar cómo lo deben hacer. Y van a plantear esta evolución de la imagen y la van a convertir en una plancha. Veamos algunos ejemplos de compañeros. Vamos a borrar aquí. Y veamos algunos ejemplos gráficos. Estos son algunos ejemplos gráficos, ¿sí?
También son algunos ejemplos de en qué pueden terminar este tipo de formas. No solamente se usan para crear un cuadro, sino que también se pueden convertir en algo más allá. Entonces son algunas imágenes importantes, ¿no? De cómo una fruta, siendo una forma natural y algo entregado por la naturaleza, se puede convertir en un icono muy potente, ¿sí? Un animal también puede evolucionar. Pero para que eso se dé, tenemos que hacer una acción de visualización de la forma. Entonces vamos al ejercicio. Ahora sí vamos al ejercicio. Para este ejercicio necesitamos montar un bodegón con objetos naturales y artificiales. O sea, usted va a utilizar 6 objetos mínimo. Los debe montar en un bodegón, una mesa, sobre una superficie plana. Y monta objetos artificiales y objetos naturales. Y hace una composición con ellos. Puede utilizarlos unos superpuestos, delante, atrás, o sea, juegue un poco con esa acción que pueda permitirnos observar el fondo, la parte de atrás, la parte del frente, que está por delante, la superposición de los elementos, que nos permita entender luz, que nos permita entender sombra. Y a ese objeto le van a tomar una foto. Si de pronto usted ahora, después de ver los ejemplos, se siente inseguro con la foto que tiene, le doy 15 minutos más para que la vuelva a tomar. Y una vez montado ese bodegón, usted va a escoger un ángulo o varios y le va a tomar foto. Entonces, yo lo quiero de frente, lo quiero de 3/4, lo quiero un poquitico desde arriba. O sea, usted puede tomar diferentes fotos de ese mismo bodegón. Me las va a mostrar a mí, las fotos, y una vez me muestre las fotos a mí, yo le voy a escoger la que usted va a trabajar. Y una vez usted tenga esa foto escogida, usted va a aplicar estos conceptos que vimos antes. Líneas en positivo, línea en negativo, formas planas, donde entran la sombra y la luz, y detalle máximo, donde entra la sombra, la luz y la textura. O sea, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Yo les voy a explicar, así que no se preocupen. Vamos a ver, el área de trabajo debe ser de 31 por 41. Eso quiere decir que la deben dividir en 4 partes. Y una vez la tengan en esa división, pues van a montar cada uno de los elementos. Solo se va a usar una foto, solo se va a usar el mismo ángulo, y ese mismo ángulo se muestra como una especie de acción comparativa. Un poco parecido a lo que hicieron con la variación de la forma, donde ponían la forma interna, externa, dislocada, tridimensional, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso ya no la dividen por 8, sino que la dividen por 4. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, bueno. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Esto lo hice, este es un diseño mío. Esto hace parte de una gráfica que yo hice hace un tiempo. Y esta es la visión lineal en positivo. Esta es la visión lineal en negativo. Visión lineal en formas planas y visión lineal, ¿sí?, en textura, luz, sombra, etcétera, etcétera. Esta fue una ilustración que hice hace algún tiempo donde se visualiza positivo, se visualiza negativo, se visualiza a partir de sombras y brillos planos.
y termina convertido en eso. ¿Sí? Miren toda la trascendencia de la imagen. Este fue un trabajo que hicimos hace algún tiempo también, hace como 2 años, donde se hizo un trabajo de cartelismo, vector positivo, vector negativo, formas planas y cómo se convierte ya en una obra. Al final terminó en un museo exhibido. Estos ya son ejemplos de compañeros. Veamos algunos. Vean el trabajo de la compañera que hizo este trabajo, este ejercicio. Visualiza en positivo, solamente se centra en los contornos y en los detalles lineales. Visualiza en negativo, visualiza en formas planas y termina haciendo un trabajo súper exigente de detalle. ¿Qué les parece este? Bastante completos. Están bien. Muy chévere, ¿no? Pues, imagínense unos bodegones así. Si usted ya los tiene, me los muestra inmediatamente, pero si usted todavía dice, no, como que esto que hice no está tan chévere, voy y tomo nuevamente la foto y la muestro, lo pueden hacer también. Tienen 15 minutos para hacer eso. Otro ejemplo de otro compañero. Miren el trabajo gráfico que él plantea. Incluso observan las sombras proyectadas. No solamente las sombras propias, sino también las sombras proyectadas. ¿Cuáles son las sombras propias? ¿Quién se acuerda de eso? Las que están sobre el objeto. Las que hacen parte del objeto, ¿no? Y las proyectadas son las que están sobre la superficie que contienen, ¿no? En este compañero, el trabajo tan chévere que hizo. Incluso utilizó ahí al perrito, en este caso. Vean este otro. El fondo para este ejercicio no tiene que ser el mismo de su casa. O sea, por ejemplo, ellos miren que utilizaron, se centraron especialmente en el bodegón, pero desecharon la forma del fondo. O sea, el fondo como tal lo desecharon. Y es mejor que lo hagan para que no interrumpa la lectura. Otro bodegón. Vean aquí. Positivo, negativo, formas planas, muy buen manejo de color. Y textura, ¿eh? Que usaron textura. Vean este bodegón tan hermoso. Listo. ¿Qué les pareció? Los ejemplos. ¿Queda clara la acción? ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, yo voy a parar la grabación por un momento. Listo, entonces ya estamos grabando de nuevo. El compañero del gato, él tiene esto y él lo va a abrir en Photoshop. Él va a abrir esta imagen en Photoshop. ¿Ok? ¿Quién es el compañero del gato? ¿Cuál es el nombre? Yo, profe Juan Camilo. Juan Camilo. Entonces vos tenés este gatito. Entonces vos vas a tomar el lazo, que es esta herramienta, y vas a seleccionar por aquí. Te vas yendo con cuidado. Das la vuelta a todo esto. Terminás donde iniciaste. Profe, creo que no estoy viendo lo que están haciendo. No, profe, no se está viendo. Ya voy a hacerlo. No está viendo, profe. Entonces, otra vez.
Nuestro compañero va a tomar el lazo, que es esta herramienta, y va a comenzar a recortar por encima de la cámara. Simplemente vas pasando el cursor de esta forma. Te vas sobre este elemento, das la vuelta y terminas donde inicias. Cuando haces esto, le dices Control J. Mira las capas. Profe, Profe, se está seguimos viéndole viendo solo. solo. No se está viendo, realmente no se está viendo lo que De usted pronto está estás haciendo. compartiendo solo un Word. Así solo se ve como la captura de pantalla. Espérenme, yo vuelvo a grabar. Un momento. Bueno, con Foden ya puede haber otra clase de resolución también, ¿no? Porque Foden va a hacer lo mismo, básicamente, pero por su característica, por su zona. Confirma si ya estoy viendo yo Photoshop. ¿Están viendo Photoshop? Sí, ya, profe. Bueno, entonces. Ya, profe. Listo, entonces. Silencien sus micrófonos, por favor. Entonces, miren, vas a tomar el lazo. Vas a darle la vuelta a la cámara por encima. Vas siguiendo con el cursor, simplemente sostenido, no lo vas a soltar. Das la vuelta. Te vas por debajo y terminas donde iniciaste. Fíjate en mis capas. Solo tengo una. Entonces, cuando tengo esa capa seleccionada, solamente le doy la opción Control J, que significa crear una nueva capa. Me queda algo así. ¿Listo? Después vas a buscar la otra foto. Que sería el gato. Y vas a seleccionar por aquí. Le dices edición copiar. Vas a la otra foto. Y le dices edición pegar. Cuando el gato está ahí, lo pones detrás de la foto anterior. Lo puedes reducir. Y lo ubicas donde crees que debe ir. Cuando ya lo tienes ahí, le falta una oreja. Entonces, haces lo mismo con la oreja. Control J. La muevo hasta acá. Edición, transformar, voltear horizontal. Si veo que está pequeña, la crezco. Con comando T. Y desde uno de los ángulos la crezco. Le doy Enter. Y si aquí me crea como este contexto raro, uso el borrador, que es esta herramienta. Pongo un pincel pequeño. Y borro donde necesito borrar. Ahí ya completé el gato. ¿Listo? Hola, ¿qué se me hizo el compañero? Listo, profe. Sí, aquí estoy. Bueno, listo. Entonces, eso es lo que vas a hacer para corregir, porque yo quiero que el gato aparezca. Soy fanático de los gatos, entonces el gato va a aparecer. Vale. Entonces, ¿qué más vas a hacer? Trata de dejar estas sombras que se vean.
Esta imagen, como ya la terminaste, la vas a unir toda. ¿Cómo la unes? Te metes aquí donde están las capas a esta especie de menú y le dices acoplar imagen. Eso hace que la foto se vuelva una sola. Y la guardas. Yo voy a guardarla. ¿Cómo la puedo guardar? Como un JPG. No hay necesidad de ponerse a guardar formatos raros. Entonces, JPG. Y la guardan en una carpeta que usted identifique rápidamente. Yo en este caso la voy a guardar en el escritorio. Listo, ya la guardé. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar Photoshop. El programa no, pues simplemente lo voy a cerrar. Y me voy a ir a Illustrator. Espérenme un segundo, yo abro Illustrator. ¿Me confirman si lo estamos viendo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces en Illustrator vamos a abrir archivo nuevo. ¿Cuál es el tamaño que siempre usamos? 31 por 41, ¿no? ¿Sí? Es imprimir centímetros 31 por... No es 50 por 35. La fracción completa. pero el área de trabajo, el área gráfica es 31 por 41. En esas que me estoy fijando. Ya. Ah, listo. Es 31 por 41 el área gráfica. La voy a hacer, en este caso quiero que sea horizontal. Y ya tengo, ay, lo hice mal. ¿Qué tal? Volvámoslo a hacer, archivo nuevo. Entonces, 3141 horizontal. Listo, ahora sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar la foto del gato. Es archivo. Voy a colocar la foto del gato. Voy a traer. Esto ya lo tienen que hacer ustedes. Abren un documento, buscan la foto que el profesor les aprobó, la van a colocar. ¿Sí? La pueden poner inicialmente grande y después la reducen. No hay ningún problema. Le van a bajar opacidad. Y la van a bloquear. Hasta ahí se parece mucho a lo que hicimos con el trabajo de sombra, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Profe, hablando de el trabajo de sombras, ¿tú ya lo calificaste? Creo que no lo he visto. No sé si- Yo ya lo califiqué, muchachos. No, profe, no nos ha enviado notas. No, aprobé. Ay, fue más chica, ¿cómo así? Espérense entonces, de una vez les comparto. Yo sí lo hice, pero no lo compartí. Entre tanta vaina. Sí, sí, Ay, no no, lo no la compartiste. compartí. Tienen razón. Ya se los comparto en el chat. Denme un segundo. En el chat está puesto el vínculo. Ya lo pueden ver. Sí estaba calificado, pero no lo había publicado. Se me había olvidado. Entonces, listo. Volvamos nuevamente acá. Entonces, hago esto. Después, ¿qué hago? Voy a usar capas nuevas y voy a usar la pluma. Para este caso van a usar la pluma. No van a usar pinceles. Ojo, pinceles no, pluma. Y con la pluma van a comenzar a definir esto. Primero le dicen a la pluma que solo use línea. Quiere decir que este fondo se debe volver transparente. Y comiencen a seguir la forma hasta ahí.
Para soltar esta forma y poder continuar con la otra, hundo la tecla comando, me sale una flecha blanca y toco afuera. Me acerco y hago este otro detalle. Para soltarla, comando, me sale flecha blanca, toco afuera. Para hacer la manzana, arranco desde la línea. Toco la línea. Traten siempre de cerrar las formas. Ahí, por ejemplo. Para seguir acá, toco afuera y continúo. Para seguir con la siguiente, comando, toco afuera. Hago el detalle. Lo mejor posible. Comando, toco afuera. Hago la línea de detalle que observe. Sigo con el otro elemento. Para seguir, comando, clic afuera. Y voy dibujando. Y voy dibujando lo mejor que se me pueda dar. Miren que yo no cruzo líneas. Yo hago líneas, solamente se tocan, pero no las cruzo para nada. Hasta ahí. Comando, clic afuera. Arranco desde aquí. Clic. Llego hasta aquí. Comando, clic afuera. Hago la siguiente. Comando, clic afuera. Y voy detallando al máximo. Solo con líneas. Y voy dándole todos estos elementos que yo alcance a percibir, que hagan parte de la estructura gráfica de mi objeto. Trato de ir sacando al máximo los detalles. Solo con líneas, no necesito nada más. Voy allí. Falta esto. Esta línea la puedo hacer para definir el doblez. Traten de usar la lupa para que vayan a la fija con los detalles. No trabajen alejados, usen la lupa todo el tiempo, acercándose, alejándose, para poder determinar los detalles del gráfico y poder plantear los volúmenes, ¿no? Van organizando, ustedes ya saben usar estas herramientas. ¿Vamos bien? Si ven detalles que les faltan, los marcan.
Vamos a buscar a mi Sifu. Miren que el Michu, él no es recto, el Michu tiene pelito, entonces usted trate de ir sugiriendo cómo se mueve el pelito. Parecido a lo que hicimos con el retrato, ¿no? Si usted ve que este man tiene algo de pelito aquí, se lo plantea, no le quede recto. Vamos que allí. Saco los detalles. Si te está faltando la manera de observar, acordate que la imagen se puede volver a aumentar para que puedas ver cosas que tal vez te estás perdiendo. Estoy mostrando. Hago los ojos. Y voy describiendo a este man al máximo. Ya voy adelantando, fresco, para que no se me vayan a aburrir ahí. El hecho es seguirlo al máximo y que empiece a aparecer la forma. ¿Sí? Como en este caso tenemos aquí el... Yo lo puedo hacer un poco más alargado. Tratar de completar el pimiento. Traten de todas las líneas, especialmente las que se refieren a cada objeto, queden cerradas. Cuando hablo de cerradas, es decir, que no les queden así. Esto no lo dejen así. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a usar después en Photoshop y necesitamos que las líneas estén cerradas para poder trabajar más cómodos. Voy a hacer el florero y ya me paso a la otra parte. Hacerlo hasta aquí. Vamos a hacer la flor, no voy a hacer ese tronco. El tronco ya me da locha hacerlo. Solamente voy a hacerlo hasta aquí. Traten siempre de cerrar. Si una línea les queda abierta, toquen la flecha blanca. Tocan el punto y la unen. Eso es todo lo que tienen que hacer para cerrar. Y hacemos hasta aquí. Le damos todo el detalle a la forma.
Al máximo traten de ser muy detallistas para que este ejercicio realmente funcione. Miren que yo no cruzo líneas donde no necesito. Allí, vamos a hacer esto otro. Por ejemplo, este frasco tiene como un doble grosor, ¿no? Entonces hay que hacer esto. Vamos que allí, vamos a hacerle este grosor de aquí. Para mostrar la tridimensionalidad. Como no voy a hacer el tronco, entonces nomás lo hago hasta aquí. Voy a hacer el libro. Hago los grosores. Cierro las líneas siempre. Con la flecha blanca siempre reacomodo aquellas que no se vean bien. Vamos allí. Quitamos la forma. ¿Me queda faltando algún detalle? Sí. ¿Puedo detallar más? Sí, puedo detallar más. Y busco y busco y busco al máximo. Por ejemplo, aquí los bigotes son importantes. Puedo sacar otros por aquí.
Les tengo una noticia que les va a gustar. El jueves no tenemos clase, ¿listo? ¿Por qué, profesor? ¿Tú? El jueves no tenemos clase porque tengo un inconveniente, no puedo asistir, tengo un problema y no puedo venir ese día. Entonces, la siguiente semana yo ajusto eso de los temas ya en las clases, ¿listo? Entonces, por eso no voy a poder asistir el jueves. Dale, profe. Lo que sí tienen que hacer es entregar la plancha, ¿no? O sea, la plancha sí se entrega, pero no hay clase. ¿Listo? Para que quedemos claros en ese sentido. Ok, profe. Bueno, entonces miren que yo ya terminé. Este es mi gato, entonces yo puedo decidir si el profesor me lo está pidiendo en positivo, pues yo puedo dejarlo un poquito más grueso, ¿no? ¿Listo? Arriba en el trazado. Si él lo está pidiendo en negativo, pues esto lo convierto en un grupo. Dime, Juan. Hace media hora estaba acá diciéndole que ya volví con las fotos nuevas. Ah, fresco, estoy explicando, no me preocupe. No, sí, por eso. Ahora No lo había hacemos. visto el mensaje. Entonces, miren, tenemos esto, copiamos, pegamos. El profesor está pidiendo esto en negativo. Esta capa la mandamos atrás. Objeto, organizar, enviar detrás. Y este grupo lo seleccionamos y la línea la convertimos en blanco. Ya resolví dos. ¿Listo? Claro está, pues esto hay que escalarlo a la forma que nosotros necesitamos, al tamaño que nosotros necesitamos. Ahora voy a trabajar ya, no en las formas planas, porque las formas planas ustedes ya lo saben hacer, porque eso lo hicieron con el trabajo del retrato, de cómo definir las áreas de color, cómo definir las luces y cómo definir las sombras. Entonces, esa parte no la voy a explicar. Pero sí les voy a explicar cómo hacer para colorear esto más realista. ¿De acuerdo? ¿Claros respecto a lo de las formas planas? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, el tercero se tiene que hacer como hicieron con el retrato. Voy a llevarme esto para Photoshop. Entonces voy a copiar la línea, la voy a pegar. Entonces, como yo no quiero que se me vea la línea tan gruesa, vuelvo y la adelgazo. Saqué una copia. Vuelvo a la línea y la voy a adelgazar. Por ejemplo, le voy a poner 0,5, que quede delgadita. Ya me quedó delgadita. La selecciono, la copio. Me voy para Photoshop, entonces vuelvo a Photoshop. Cuando vuelvo a Photoshop, hago un archivo del tamaño que necesito. ¿Cuál es el tamaño que necesitamos? Si es 31 por 41, entonces ¿de cuánto tiene que ser el marco donde vamos a pegar esa foto? 35 por 50. No. Tiene que ser de este tamaño. Espérense, vuelvo a Illustrator antes de que perdamos un poco el hilo. Denme un segundo. En Illustrator, ustedes tienen que definir estas áreas. Donde se va a encajar el gato.
Antes de irse para Photoshop tienen que definir esto, que no lo estaba haciendo, estaba cometiendo un error ahí. Entonces usted va a marcar, si este es el área de trabajo donde el profesor me va a hacer, me va a pedir la plancha, la parte visual, ¿sí? Pues entonces yo tengo que dividir esto en 4 partes. Ahí ya me quedó. Ahí están las 4 partes. ¿Listo? Ahí ya me quedó. Entonces, como ya me quedaron esas, entonces vamos a trabajar. Vamos a usar estas de aquí. Calculo más o menos cómo se van a ver en la plancha. Ya tengo positiva y tengo negativa. La de trabajo de bloques de color, usted ya la sabe resolver, que sería buscando las sombras y las luces solamente. Esta última me la voy a llevar a Photoshop. ¿Sí? Y voy a hacer un documento en Photoshop. Nuevo. ¿Sí? Para imprimir en el tamaño que necesito. Entonces sería centímetros. Entonces, si mide 41, esto debe medir 20. 20.05. Y esta debe medir 15.5. 300 dpi. Color RGB, fondo blanco, crear. Sobre este archivo que acabo de hacer, pego la línea que copié desde Illustrator. La pego como píxeles y la puedo reducir un poquito. Parecido a lo que yo hice acá. Ya tengo ahí. Entonces voy a pensar ahora cómo hacer el trabajo de coloreado. Entonces miren lo sencillo que es. Esta línea se va a llamar esqueleto de selección. Se llama esqueleto de selección. Y la van a asegurar porque no la van a dañar. Le ponen este seguro. Y también le ponen este de aquí. Eso quiere decir que esa línea no se puede mover para ningún lado. Ya quedó fija, no se va a dañar. Usted puede traer como guía la foto que hizo. ¿Cuál era? Era este. Usted la puede traer como guía. La puede poner de guía simplemente. Ahí a un ladito la puede poner pequeña. Y ese va a ser su ejemplo para que usted pueda colorear. Entonces vamos a colorear, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La cámara. Entonces fíjense en los colores. Son como azules, ¿no? Grisáceos. Usted en esta selección, en este marco de selección, siempre va a usar la varita mágica. Esta opción. Y va a seleccionar el espacio que quiere. Entonces, por ejemplo, yo quiero esta parte. Doy clic. Él solamente selecciona esa área. Quiero seleccionar esta de aquí y quiero seleccionar esta de acá. ¿Con qué lo hice? Con Shift.
con el Shift le sale un más. Entonces yo puedo seleccionar 3 al tiempo, como lo hice en este caso. Después, ¿qué hago? Esta línea de selección que acabo de hacer, le doy esta opción. Siempre le doy esta opción. Selección, modificar, expandir. Un solo píxel. ¿Para qué lo hacemos? Para evitar que nos queden algunos bordes blancos molestos. Cuando hacemos esa expansión, hacemos una capa nueva y la pintamos de un color parecido al que estamos usando. ¿Cuál color? Busquen el de tendencia media. O incluso usted le puede cambiar los colores, no tienen que ser ni siquiera iguales a los de la imagen. Usted le puede cambiar. Usted puede decir, no, yo quiero que mi cámara sea un azul más limpio. Y pinta. Deselecciona. Inmediatamente deselecciona, le pone este primer seguro. No le tiene que poner el segundo, solo el primero. Y veamos la cámara. La cámara arriba tiene unos azules más suaves o más brillantes. Entonces vuelve nuevamente. Línea, varita mágica, selecciono. ¿Vale? Miren que aquí cometí un error. ¿Cuál es el error? ¿Quién lo pilla? ¿Cuál es el error? ¿Lo ven o no? No cerraste la línea, profe. No cerré la línea. Entonces, por eso me está dando este problema. Miren que cuando selecciono aquí, se me selecciona el gato. Porque no cerré la línea. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿cómo arreglo cuando no cierro la línea? Me toca quitar los seguros. Busco un pincel diminuto. De color negro. Y pinto. Cuando termine, vuelvo y pongo los seguros. Vuelvo nuevamente, selecciono, pues 1, 2, 3. Expando. Otra capa. Busco un azul más brillante que este. Listo. Miremos más la cámara. Tiene otros azules y tiene un gris en el centro. Vuelvo a la línea. Selecciono. Expando. Otra capa. Pinto. Puede ser unos azules un poquito más oscuritos. Vuelvo a la línea. Selecciono lo que necesite seleccionar. Modificar, expandir. Hago otra capa. Pinto. Digamos que era eso. ¿Sí? Vamos al pimiento. Selecciono. Modificar, expandir. Otra capa. Pinto. En este caso el pimiento es rojo. Necesito la manzana y el limón. Entonces vamos a hacer eso. Selecciono, modifico, expando. Otra capa. Voy a pintar con un anaranjado. Otra capa. Selecciono. Expando. Pinto del verde que necesito. Y así sucesivamente hasta que termine de hacer todas las bases. Una vez termino de hacer todas las bases, guardo como un PSD. Y le ponen el nombre que necesitan. Entonces, detalle máximo, como quieran, lo bautizan. Yo voy a guardar en el escritorio. Ok.
Ahora comienzo a pensar en esto. Fíjense en los colores, cómo van cambiando. Entonces vamos a empezar con el pimiento. El pimiento le pongo el bloqueo, la naranja le pongo el bloqueo, el limón el bloqueo, o sea, todo esto le pongo bloqueos. No los dejo abiertos, no los dejo así solos. ¿Por qué? Porque ahora voy a empezar a pintar. Entonces, el pimiento es este, entonces me paro en él. Busco un pincel suave como este. Y si el pimiento tiene este color, lo selecciono y busco en esta paleta un tono más oscuro. Por ejemplo, este. Me fijo en la foto y vean que la foto tiene oscuro abajo, oscuros en el medio, oscuros arriba. Entonces comienzo a describir eso. Para pintar, usen la opción de opacidad baja, no trabajen con una opacidad tan alta y comiencen a pintar siguiendo la dirección de la fruta. Si es diagonal, hago diagonal. Aquí en el centro hay una sombra, reduzco el pincel y hago la sombra. Acá abajo. Acá arriba. Vayan cambiando el tamaño del pincel. ¿Cómo hago yo este cambio de tamaño tan rápido? Cuando yo estoy trabajando con un pincel, yo puedo aumentarlo y disminuirlo de forma automática. ¿Cómo hago eso? Si usted tiene un Macintosh, solo debe hundir las teclas Control y Option del teclado y hundir clic con el ratón, y si se mueve hacia la derecha crece, si se mueve hacia la izquierda reduce. Si usted no tiene un Mac, entonces hunde la tecla Alt, botón derecho del ratón y hace la misma operación. Si crezco hacia la derecha, reduzco hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Quedaron claros con ese detalle? Sí. Importante que lo practiquen, si no, se les olvida. Bueno, entonces miren, ya hice la primera parte. Ahora, ¿qué hago? Entro nuevamente a la paleta, un color más oscuro y reduzco el pincel. Y detallo donde vea más sombra. Reduzco. Voy pintando. Y voy creando. Perdón. Y voy creando toda la idea del volumen. Cuando ya termino de hacer esto, vuelvo al color base. Me subo un poquito en la línea de color en esta y escojo colores un poco más anaranjados. Pincel. Y si tengo sombra a este lado y sombra a este lado, hay brillo en la mitad. Hay brillo arriba. Hay brillo aquí. Hay brillo en el borde. Si usted quiere exagerar, tome amarillo. Y le aumenta el brillo. Es algo que podemos hacer. Vamos a pintar las frutas. Ya, bueno, las frutas no, la cámara.
Entonces, fijémonos en la cámara. Me paro en ella, selecciono el color, pincel, poco más oscuro, y marco sombras a los lados. Entonces, hay sombras a los lados, entonces le hago sombras. Hay sombras aquí, las marco. Hay sombras aquí, las marco. Miren que yo voy siguiendo la figura, la forma. Hay sombra del otro lado, la marco. Hay sombra abajo, marco. ¿Sí? Hay sombra aquí, la marco. Me cambio a un color más oscuro, reduzco el pincel y defino detalles. Arriba, necesito algo de sombra, entonces me cambio de capa. Si veo que abajo de estos objetos hay sombra, las hago. Si veo que tiene brillo, lo hago. Cuando se trata de azules, los brillos normalmente se hacen con blanco. Ahí, por ejemplo, quiero algo de brillo aquí, algo de brillo acá. Miren cómo la forma se comienza a volver mucho más interesante, ¿no? Vamos a hacer el otro. Pues miren la imagen, inspírense en ella, ella les va dando como la guía de dónde deben hacer los elementos. Si tiene un brillo, se lo hacen. Al máximo. Esta viñeta es la que más trabajo requiere. Es la que debe conformar el máximo detalle. Fíjense en estos detalles que me están apareciendo. Esto, ¿cómo arreglo esto? Muy sencillo. Me paro en la capa que tiene el problema, le quito el seguro, tomo el mismo color que esté ahí cerca y pinto. Cuando termine, vuelvo y le pongo el seguro. Eso es para arreglar esos detallitos que de pronto a veces nos quedan. Usted toma el mismo color que esté ahí y lo pinta. ¿Con qué lo toma? Con el gotero. Si usted está pintando, puede sacar el gotero a la misma vez. ¿Cómo saca el gotero a la misma vez? Hundiendo la tecla Alt. Usted arregla los detalles y una vez termine, bloquea nuevamente. Digamos que ya terminé esto, ahora vamos a hacer las frutas de acá. Aseguro, verde más oscuro, pincel, me fijo en la sombra donde está y la voy marcando. Reduzco y marco la sombra. Si veo que tiene una mancha amarilla, pues le pinto con amarillo. Brillo, uso blanco para hacer el brillo máximo.
Y por ejemplo, voy creando mi personaje. Voy a la naranja, a la manzana, perdón. Miro dónde tiene sombras y las voy definiendo. Puedo incluso pensar en texturas. Veamos de cerca cómo es la textura del limón. Son como punticos. Puedo hacer esto. Miren cómo puedo hacer yo texturas tan fácil. Encima de la figura que tiene la textura, hago una capa nueva. Selecciono la forma. Comando clic en la figura. Comando clic. A la capa nueva que hice le hago una máscara. De aquí abajo. Eso. Inmediatamente pinto al frente. Busco un pincel de textura como este que está aquí. Se llama pincel de efectos especiales. Y si estoy en el lado de sombra, puedo trabajar con negro. Le puedo bajar opacidad. Y puedo hacer textura como esta. Para que se mezcle con el color, esta capa que acabo de hacer, la pongo en modo superponer. Y le bajo la opacidad. Si quiero hacer textura blanca, hago lo mismo. Capa nueva, selecciono, máscara, pinto al frente, uso blanco. Superponer. Y bajo la opacidad. Miren lo bonita que se ve la naranja. ¿Cómo se llama esta? La manzana. La manzana tiene textura. Usted puede hacer esto. Capa nueva sobre la manzana. Toma el pincel. Ya no usa este, usa uno de líneas. Por ejemplo, pueden ser como este. Fijémonos bien en la foto. Son líneas como verticales. Usted puede hacer esto. En una capa nueva, y traza líneas verticales de forma irregular. Pensando más o menos en el área que no va a necesitar. Cuando termina, la pone encima, le da esta opción, comando T, deformar. Y la puede mover desde los nodos y adaptarla a la forma de la fruta. Si la textura se le llega a salir, pues usted ya sabe que tiene la opción de la máscara. Superponer. O también puede ser multiplicar y le bajan opacidad.
¿Cómo la ven, chicos? ¿Están ahí todavía o ya se me durmieron? Está Seguimos. muy bien. ¿Y cómo la ven? ¿Sí les gusta la manera como yo voy coloreando? Sí, Sí. claro. ¿Sí? Vamos a pensar ahora, si ya hice esto de las formas, ahora vamos a pensar en las sombras proyectadas. Pues fíjense que estas sombras tienen una forma específica, ¿no? Pues como tienen una forma específica, hacemos una capa debajo de todo. Y pensamos con la pluma haciendo una forma similar a la que estemos viendo. Como esto está debajo, pues puedo pintar por aquí. Selecciono, comando Enter. Una vez selecciono, pinto de gris. Como este, un gris medio. Pinto con el bote de pintura. Inmediatamente pinto con el bote de pintura, deselecciono, control D, le quito la selección. Y una vez le quito la selección, aplico esto, filtro desenfoque gaussiano. Fíjense que la sombra es mucho más borrosa como hacia los lados. Entonces le doy OK y después le aplico este otro filtro, filtro desenfoque de movimiento. Y lo pongo en ángulo 0. De esta manera. Si no me gusta del todo, hago otra capa y hago con negro y pincel normal, este suave, la sombra de asiento. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? Pues usted lo hace ver fácil, pero Es fácil, no es que lo haga fácil, es fácil. Lo único que tienen que seguir es las reglas que les estoy planteando y para eso es el video, ¿no? Sí. Esto mismo que acabo de hacer yo con las frutas y con la cámara se debe replicar con todos los objetos que usted haga. Entonces, para esta instancia o esta estampa que ustedes están haciendo, tienen que pensar luces, sombras proyectadas, sombras propias, brillos, texturas. La idea es que lo hagan lo mejor posible, lo que les dé más su cualidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es lo máximo que pueden hacer, que deben hacer, perdón. Traten de la mayor cantidad de detalles. Si usted ve que su foto tiene unas manchas aquí, trate de replicar esas manchas. Si usted ve que su foto tiene letras, trate de replicar esas letras. ¿Sí? Si usted ve que su foto tiene pequeñas piedritas, trate de hacer las piedritas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, profe, tengo una pregunta. Dígame. En el ejemplo que tenía ahí del gato que es pues doble color así manchado, ¿cómo hace para hacer la base? Ah, ya. Muy bien. Buena pregunta. Entonces, vamos a hacer el gato. Vamos a hacer el gato. Entonces, espérense que creo que paré la grabación. ¿Ustedes me confirman? ¿Está grabando? Todavía sigue grabando.
Listo, muy bien. Entonces, vuelvo a la línea. Selecciono el gato. Expando. Hago una capa nueva. Y pinto, en este caso, vas a pintar de gris. ¿Un gris de qué tipo? Un gris claro. Bueno, ahí estoy cometiendo un error porque tengo que seleccionar todos estos espacios. Espérense, los termino así. Mucho más espacios. Listo. Hasta ahí. Vuelvo y lo hago. Entonces, selección, modifico, expando. Capa nueva, pinto de gris. Bueno, ahí me quedó uno. Lo voy a arreglar rápido. Ya tengo el gato. ¿Qué más hago con el gato? Pinto, lo primero que tengo que hacer para poder pintar este gatico es definir el área donde está la mancha. Entonces, para eso uso el lazo y uso la misma capa gris. Y hago esto. ¿Por dónde va la mancha? Va por aquí. Miren que voy haciendo como una especie de serrucho. Después pienso en la mancha de la cara. Voy haciendo como un serrucho. Termino acá. ¿Qué más hago? Selección, modificar, desvanecer. Y desvanezco la selección por ahí en unos 15 puntos. Una vez hago eso, a esta capa le doy comando M. Y le muevo desde el centro hacia abajo. Le doy OK. Deselecciono. Cuando le di suavizar, esto fue lo que creó. Creó este degradado. ¿Qué más hago después? Aseguro la capa. Comienzo a jugar con el negro. Entonces este gato, a pesar de que es negro, debe tener aquí algo de sombra. Los laterales. Las orejas. Debajo de la nariz. Debajo del cuerpo. Detrás de la cámara, él debe tener sombra. Blanco. Busco blanco. Y comienzo a definir los brillos del gato. A pesar de que el gato es negro, seguramente él va a brillar aquí un poquito.
Voy detallando y voy detallando. ¿Listo? ¿Resolví tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Tengo una duda, pero es con la foto. Ah, mostrámela. Mostrámela. ¿Ya puedo? Sí, señor, hágale. Ok. ¿Los demás chicos tienen preguntas respecto a lo que acabo de hacer de ejemplo? Eso es, Silva, eso ya es un bombo de goma. Espere que tome 4. Eso, muy bien. Muy bien. La anterior, la segunda, vuelve a la segunda. Esa es. Esta. Eso, Listo. Silva. Muy buena foto, ya. Así tal cual. Sí, señor. Listo. Esa es la que va a usar. Ok. Bueno, los otros chicos, preguntas Ok. respecto a lo que hablé ahora, lo que acabo de mostrar. No, profe, todo No, bien, profe. claro. ¿Todo claro? Bueno, listo. Este video sí prometo subirlo hoy, porque es importante para que lo usen. Y una vez terminen, pues claro está, voy a volver otra vez a proyectar. Una vez terminen, pues desechan la foto, no la vayan a dejar allí. Le ponen un fondo. Pero si le van a poner un fondo, pueden usar los degradados, este tipo de elementos. ¿Qué color les gustaría de fondo para este gato? Para todo. El dueño de la foto, ¿qué color le quiere poner de fondo? ¿Qué se hizo? ¿Se fue? Bueno. Voy a ponerle... Profe, por aquí estoy. Dime, ¿qué colores le pongo al fondo? A mí me gustaría como un cafecito, pues más o menos como el de las manzanas. Bueno, entonces puede ser. Entonces, si vas a hacer esto lo pueden usar ustedes de recurso, ¿no? Si quieren pintar esto, entonces fíjense en la luz viene desde arriba. Entonces ponen un amarillito Ajá, por ahí. acá y abajo ponen un tono un poco más pesado, como este. Buscan esta herramienta que se llama degradados, ¿sí? Y pueden usarla en esta opción que es lineal o en esta opción que es circular. Entonces, la lineal hace esto. La circular hace esto. ¿Listo? Fíjense en la sombra. Para que no les pase esto con la sombra, deben pararse en la sombra y la cambian de modo normal a multiplicar. Y le controlan la opacidad. Con el negro hacen lo mismo, multiplicar. Miren lo bonito que se ve. ¿Claros con eso? Si usted quiere aumentar el brillo, hace otra capa, pone un amarillo más vivo, pone un pincel grande degradado. Al final pone blanco. Puede hacer un poco como esto, ¿no? ¿Listo? Claro está, deben pintar todo, ¿no? No pueden dejar nada sin pintar. Cuando terminan, guardan y hacen lo que hicieron en el ejercicio de textura. Archivo, guardar como, guardar en el ordenador, una copia como JPG.
al máximo de calidad. Voy a proyectar el escritorio. Se van a Illustrator. Profe, ¿no era en otro formato? No, ¿Era JPG? no, el PSD es el editable. Mira que aquí lo estás viendo, mira. El JPG es el que montas en la plancha. Ya, vale. Lo organizas, que te quede bien chévere. Y haces tu PDF. Eso es lo que tienen que entregar, muchachos. ¿Preguntas? Dime, Valentina. Profe, no es una pregunta del tema hoy, pero es sobre la plancha de sombras y es que mi trabajo no está ahí calificado. Entonces, mándame un pantallazo que confirme que sí me lo enviaste y me mandas Sí. nuevamente el correo. Sí, ya te lo mando. Listo. Y yo soluciono eso, no te preocupes. ¿Alguien más, chicos? Bueno, entonces, dicho esto, ya quedó resuelto el asunto de cómo hacer esta plancha. Creo que quedó muy bien explicado. Recuerden que el jueves no nos vamos a reunir, pero sí deben entregar la plancha y la siguiente semana ya avanzamos con otros temas. ¿Listo? Listo, Listo, profe, profe. muchas gracias. Listo, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. No, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, gracias. Chao.